vayamos y no nos emocionemos al momento en que veamos las definiciones de historia, pues historia es una ciencia que estudia, analiza e interpreta los hechos del pasado, ojo, para comprender el presente y proyectarlo hacia el futuro. Son tres asuntos muy importantes que debemos de tener claramente: el pasado, el presente y el futuro. Los tres asuntos son importantes para poder conformar la definición de historia económica. Otro tip: en el examen que no nos diga es que son los hechos del pasado, no, es una ciencia que estudia, analiza e interpreta los hechos del pasado. Y entonces dijimos, historia, pum, la ponemos. No, analicemos bien. Que, cierto, analiza e interpreta los hechos del pasado, sí, para comprender el presente. Pero ojo, comprendemos el presente y nos vamos a proyectar hacia el futuro. Y esto es muy importante y por eso iniciamos la clase con esto. ¿Por qué? Porque debemos de conocer los tres elementos para, bueno, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Y lo estoy analizando hoy. Ah, ok, el día de mañana yo no voy a cometer ese error. Entonces, así es como vamos a construir una historia explicativa. Y hacia ese punto vamos a llegar. Ya vimos lo primero. Lo más importante de esta definición, el presente. Lo más importante es el presente. Y esto hasta lo relaciono muchas veces hasta con tipo caricaturas o ciertas películas que nos dejan ese mensaje y a veces no lo analizamos o no lo interpretamos así. Quedar con esto. En la historia, lo más importante, la más alta finalidad, y ojo con esto, la más alta finalidad es en el presente. ¿Por qué? Porque el presente es donde yo tomo decisiones, es donde hoy analizo los hechos del pasado, pero hoy también voy a visualizar hacia qué quiero llegar, hacia dónde voy a llegar, hacia el futuro, esas proyecciones, qué es lo que yo puedo cambiar. Y entonces allí ya tenemos definido que los tres asuntos importantes para definir la historia, ya sabemos la definición del pasado, que nos permite conocer las causas, el presente es el efecto, conocerlo, estudiarlo, analizarlo, y el futuro son las proyecciones. Esta primera unidad es bastante rápida de entender, de comprender. Si ustedes toman sus hojas de subtemas, por eso es que se les dieron las hojas de subtemas. Y un tip, ahorita que todavía están a tiempo para su examen parcial, otro tip, ¿verdad? Aquí todo es de tips. Pueden tomar ustedes sus hojitas de subtemas, no sé si se los dijeron en clase, pero este es un chivito que yo les estoy dando. Pueden ustedes tomar sus hojas de subtemas, tienen ustedes sus hojitas de subtemas y están las definiciones, ¿verdad? Historia descriptiva, historia explicativa, concepto de historia económica, los hechos pasados, y van ustedes respondiendo cada una de estas interrogantes. Y es simple lógica, pero como esta noche es de tips, y decir, su examen va a tener 30 preguntas. ¿Cuántas preguntas ustedes pueden tomar de esa hojita de subtemas? ¿Cuántas pueden sacar de cada hojita? Y son 3 unidades, son 3 hojitas de subtemas. Podemos tomar cada punto importante y hacer un cuestionario. Entonces, ahí no vamos a tener ningún problema. Continúo, ya vimos la definición de historia muy rápidamente. Ojo, tomar en cuenta los 3 asuntos, pasado, presente y futuro. La más alta finalidad la encontramos en el presente, y entonces para poder crear esa historia, para poder analizarla, interpretarla, vamos a clasificar los hechos, porque para ir al pasado, o sea, las causas, para poder llegar a interpretar y analizar las causas, o sea, el pasado, debemos de tener hechos, ¿verdad? Lo vamos uniendo así, ¿verdad? Ok, para estudiar el pasado, entonces ahora veamos los hechos. Y los hechos los vamos a encontrar en una clasificación de 4 hechos. Pasados, los históricos, los económicos y los desencadenantes. Pasados, pues van a ser aquellos hechos que forman parte del pasado, pero que no generan cambios. Rápidamente, o sea, ayer hice muchas cosas, eso ya es pasado, y no generaron cambios importantes en mi vida. Esos son hechos pasados, no cambiaron nada.
a lo que podríamos llamar, para que se entienda fácil, lo rutinario, ¿verdad? Voy a mi trabajo, hago esto, hago lo otro, y no cambia nada en mi vida. Ahora bien, y ahí ya vimos fácil de interpretar los hechos pasados. Ahora los históricos se desarrollan en generar el ritmo de la sociedad, hechos relevantes que generan cambios. Ok. A diferencia de los pasados, los históricos es algo que pasó, pero que sí generó cambio. Por ejemplo, yo fui a ir al trabajo. Al mediodía iba todo normal, hice mi trabajo, generé un oficio, me dio una instrucción mi jefe y todo, pero al mediodía hubo un hecho histórico. Me llamó mi jefe y me dijo, bueno, a partir de este momento vamos a generar un ascenso. Bueno, ahí ya hay un hecho histórico, porque a partir de allí ya hay un cambio. Hoy ya llegué con un ascenso a mi trabajo. Ahí sí ya cambió. Y eso se lo digo para que ustedes lo entiendan desde el punto de vista personal. Pero en sí, en la sociedad, hay hechos pasados. Ayer, acontecimientos, llegaron los del Congreso, se reunieron y no hicieron nada, solo llegaron a comer y todo. No, hechos pasados. Bueno, los históricos aprobaron una nueva ley que sí altera el orden de la sociedad. Un hecho histórico, y así rápido, van a hacer pruebas de las vacunas. Eso ya es un hecho histórico. Solo con el simple hecho de que ya lo hayan anunciado, eso es un hecho histórico. Ridículo para el país. Si hacemos un análisis profundo, vamos a entender esa parte a todas luces, que es un hecho histórico, porque nos va a diferenciar de muchos países del mundo, mientras El Salvador ya está recibiendo su primer paquete de vacunas, donde ya sale la primera enfermera, donde se está vacunando. Un hecho histórico en Guatemala es, mientras los otros países ya están vacunando, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Un simulacro. Ok, ahora les pregunto, he hablado bastante y que esto sea participativo. Los quiero escuchar. ¿Se está entendiendo? Bastante claro, Lick. Sí, Lick. Sí, Lick, muy claro. Perfecto. Sí, Lick, gracias, ahí va muy bien. Excelente, Okay. Lick. Sí, Lick. Ok, perfecto, gracias. Y cualquier Sí. duda, como lo digo a mis salones, a mí no me importa si tengo que llegar al principio para que todo quede claro, no importa. Aquí estamos para apoyar y que esto sea óptimo, ¿verdad? Entonces, continuamos. Y ya vimos dos hechos. Vamos a entender por qué todo va de la mano. Ahorita estamos interpretando los hechos que van a formar parte del pasado, entender las causas para que podamos definir o podamos desarrollar de mejor manera esa definición de historia, ¿verdad? Ok, los hechos económicos que generan cambios en la base económica. Se marca cuando se da el cambio en las relaciones de producción. Acá ya vamos más a la parte de lo que a nosotros nos interesa dentro de la facultad, si lo vemos desde un punto de vista objetivo, porque nosotros estudiamos historia económica y ese es un tema que estuvimos tocando últimamente y decimos, bueno, estudiamos historia, cualquiera podría decir sí, pero nosotros no vamos a ser historiadores. Perfecto, y los entiendo claramente, sí, no vamos a ser historiadores, pero nosotros sí debemos de conocer la historia y sobre todo desde el punto de vista económico, porque nuestro entorno, administradores, auditores, sobre todo economistas, nuestro macroentorno gira en la base de la economía. Entonces, y la historia marca hechos económicos, históricos económicos, y por eso es algo de las relaciones de producción. Es importante entender esa parte, ¿verdad? De las relaciones de producción. Bueno, un ejemplo fácil, y van a ser ejemplos así fácil de entender. ¿Se recuerdan que antes el IVA a cuánto estaba? Al 10%. Vienen y se generan cambios en la base económica. Aumentaron el IVA al 12%. Ese es un hecho histórico económico. Es un hecho económico, ¿verdad? Porque genera cambios en la base económica. Eso es para ir entendiendo y que interpretemos esa parte de los hechos, ¿verdad? ¿Qué más? Y el último,
Los desencadenantes, hechos que generan cambios aprovechando el momento de otro, hechos para generar cambios. Un hecho desencadenante es aquel que genera un cambio, pero este cambio genera otro cambio. Y veámoslo desde el punto de vista de la sociedad. Un hecho desencadenante. En el 2015 sacamos a un presidente. Sacamos a Otillo y a la Roxy. Perfecto. ¿Qué es lo que buscábamos? Que ese hecho desencadenante que marcó la historia, porque sonó incluso internacionalmente, un hecho es sacar al presidente y da pauta a otro hecho, colocar a otro presidente. Y la historia lo que nos arrojaba es que íbamos a buscar a un presidente que cumpliera con lo que la población demandaba. Pues un hecho que genera cambios para otro hecho. Y así, rápidamente ya vimos la clasificación de los hechos. No sé si tienen alguna duda. Si ustedes tienen alguna duda, pues sin ninguna pena los escucho. Ustedes me dicen. Licenciado. Claro. Una pregunta. ¿El COVID también tomaría parte como un hecho desencadenante? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya entrado una pandemia a nuestro país generó muchos cambios, fueron hechos desencadenantes, incluso dentro de la universidad. ¿Por qué? Otro hecho, dejamos de ir al campus, dejamos de llegar a la ciudad universitaria. Otro hecho, tuvimos que acostumbrarnos a la virtualidad. ¿Ok? Y uno marcó un hecho, marcó otro hecho, y nos llevó a entender otro hecho. Muy buen ejemplo. Así es. ¿Qué manda? Y también el parto de una madre es un hecho desencadenante. Ese es otro ejemplo. Incluso yo dentro de mi salón de clases, yo tomo como ejemplo esa parte. Hace falta la U, dice Glenda. Sí. Sí. El hecho de un nacimiento, vean qué interesante el ejemplo. Por eso lo podemos llevar, que eso podría ser un hecho histórico para cualquier persona. Eso es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque cambia su vida. Para empezar, cambia su vida. Lo podríamos ver como histórico. Podría ser económico, porque un hijo le cambia la vida a uno. También en lo económico, cambia la base y las relaciones de producción. Imaginémonos, uno soltero, pues se va a la fiesta, pues el fin de semana se va a conocer algún lugarcito. Cuando nace un hijo, cambia la base económica de una familia. Entonces, acá dentro de esta parte, y algo que yo siempre resalto, es que ustedes deben de hacer un análisis profundo de lo que se está estudiando, porque también ustedes deben de tener un criterio donde ustedes puedan establecer dónde quieren definir. Por eso aquí estamos creando historia explicativa, científica, con una base, con un análisis, donde ustedes puedan explicar de una buena manera. No sé si logré explicar bien esa parte. Sí, sí, Dulce, puede encajar en uno o en otro. Depende del análisis y el punto como usted lo defienda. Yo lo digo en mi clase. Sí. Eso es lo malo a veces de lo virtual, ¿verdad? Porque en la presencialidad a veces hay preguntas abiertas y hay preguntas que pueden ser subjetivas, pero les da chance a ustedes que puedan desarrollarse, ¿verdad? Que puedan explicar y ustedes den a conocer los puntos tal cual ustedes crean que puedan defender, donde puedan defender su punto de vista. Pero sí cabe, y si se dan cuenta, uno lo podemos ir colocando en diferentes lados. Ok. Ahora bien, otro tema. Bueno, ya vimos la definición de historia, ya vimos la parte de los hechos, ya vimos la más alta finalidad. Si se dan cuenta, ahí ya llevamos 5 preguntas. Fácil, una definición de historia. Si queremos ver las definiciones de pasado, presente y futuro, llevamos otras 4 preguntas. Los 4 hechos, ya lo vimos, pasado, los históricos,
los económicos y los desencadenantes, ya llevamos 4 más. Ahora veamos una 9ª pregunta, si lo quieren ver así, la historia económica. Es una ciencia que estudia las leyes y las relaciones que se establecen entre los hombres en relación de la producción, el intercambio y el consumo. Acá, de igual manera, es ciencia que estudia las leyes y las relaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de historia económica. Desde el punto de vista económico ya vamos a ver las relaciones de producción, cuáles son estas, donde llamamos manos de obras, las materias primas, y algo que es muy importante, no sé si se lo mencionaron en clase, pero en esta historia económica ya vemos el intercambio y el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista, esto lo hablo en Merca, pero también es importante, la oferta y la demanda. Si hay oferta y si hay demanda, existen intercambio y consumo. Existen relaciones de producción. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Ok, entonces, para poder satisfacer esas necesidades, ¿qué necesito? Producto, bienes o servicios. Y entonces, con necesidades, necesito productos, bienes o servicios. ¿Qué es lo que tiene que existir? Producciones de esos bienes, productos y servicios. Perfecto. Y si alguien tiene productos, bienes y servicios, yo tengo necesidades, va a haber un intercambio. Hay un intercambio entre un valor monetario y esos productos, bienes o servicios, y al final va a haber un consumo, lo que mantiene la relación económica. Entonces, esa historia económica que estudia las relaciones que pudiesen existir entre los seres humanos y las relaciones de producción. ¿Por qué es importante estudiar la historia económica? Porque estudia las leyes y las relaciones que se establecen entre los hombres a través del método del materialismo histórico. Cómo ha venido evolucionando el materialismo histórico, cómo vienen haciendo las producciones y cómo existen demandas. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, sin preguntas, continuamos. Algo importante, para poder construir la historia económica, necesitamos 2 fases. Forma de construir la historia económica. Primera fase y segunda fase. Esto es muy importante entenderlo. Ideas al aire. Para construir la historia económica, entonces necesito 2 fases. ¿Por qué 2 fases? Primera fase. Los medios donde se recopila la información. ¿Cuáles serán esos medios donde se recopila información? De una manera descriptiva, narrativa, empírica y científica. Aquí estoy formulando preguntas para que ustedes vayan apuntando, se vayan grabando esa parte. Ok, dentro de la primera fase, entonces, es el medio donde se recopila información, perfecto, porque es descriptiva, narrativa, y acá algo muy importante, no se llega al conocimiento de forma objetiva, sino de forma parcial. ¿Qué quiere decir esto? Si no es objetiva, es subjetiva. Sabemos qué es lo que es subjetivo, ¿verdad? Algo que no podemos aclarar a ciencia cierta. Entonces, una primera fase para construir historia económica, voy a recopilar información descriptiva, narrativa, algo empírico, anticientífico. ¿Qué quiere decir narrativo? Estoy investigando sobre un hecho histórico y porque estoy construyendo la historia económica. Entonces me voy a hechos del pasado y le pregunto a mi abuelito, abuelo, mire, ¿cómo fue el tiempo de Ubico? ¿O usted se recuerda cómo fue el tiempo de la revolución? Y él me va a dar un punto de vista. O le digo, abuelo, ¿usted se recuerda cómo fue el conflicto armado? Imagínese que mi abuelo fue militar. Perfecto, si mi abuelo fue militar, me va a dar desde el punto de vista una narración desde el punto de vista militar. Ok, pero lo contrario, mi abuelo era de los grupos subversivos. Entonces va a ser del otro lado de la moneda. Entonces por eso es subjetivo. No es algo que se pueda comprobar, porque aparte no hay algo que nos pueda esclarecer totalmente
esa parte. Y ahí estoy formando la historia económica de nuestro país, la historia económica de Guatemala. ¿Por qué? Porque esos hechos históricos, porque cambiaron el rumbo del país, hasta cierto punto económicos también, porque tenían injerencias económicas, solo lo tengo de una manera subjetiva, algo parcial, pero si tengo una narración de una persona tocando ese tema, ¿verdad? Desde el punto de vista académico totalmente, ¿verdad? Aquí estamos desarrollando desde los puntos de vista académicos, todo es de una manera académica, entendamos esa parte. Entonces, obtengo la información de la parte militar y de los grupos subversivos. Ahí estoy pasando ya a la segunda fase para construir esa historia económica. ¿Por qué? Porque entrevisté a 3 de cada bando. Ok, entonces tengo descripciones, tengo narraciones. Eso empírico ahora lo voy a tratar de confrontar y ver qué es lo que me va jugando. Entonces ahí encuentro la segunda fase. ¿Por qué? Porque lo voy a empezar a explicar. ¿De qué? De los datos que obtuve de la primera fase. ¿Y por qué estoy generando esto? Porque estoy construyendo la historia económica y lo voy a interpretar. Le voy a dar la parte científica, analítica, para llegar a una interpretación objetiva y que yo pueda sacar una conclusión de toda la información que recopilé, videos, grabaciones, crónicas, algunos documentos, que encontrar muchos, y voy a hacer una parte objetiva para construir la parte. Y así expliqué las 2 fases para construir la historia. Ahora les pregunto, ¿tenemos alguna duda? ¿No estoy yendo muy rápido? No Por le mí está bien. Estamos bien, licenciado. Gracias. Ok, gracias a los que me responden. Perfecto, entonces ahora vamos a seguir y si se dan cuenta, así estoy tocando los temas más importantes y si alguien tiene a la mano su hojita de subtemas, van a encontrar que estos son los temas que allí están definidos, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Solo déjenme ver algo. Ok, ahí estamos. Ahora sí continuamos. Esta parte. Bueno, ¿cómo podemos construir la historia descriptiva y la historia explicativa? Otro tip. ¿Cómo ustedes pueden hacer su gráfica? Pueden tomar su cuaderno y escribirlo de esta manera. Historia económica, ¿cómo la construimos? Primera fase, segunda fase. La primera fase es descriptiva. La segunda fase es explicativa. Por si en algún momento dado les hicieran a ustedes la pregunta, pues tienen esos tips, ¿verdad? De decir, primera fase, descriptiva, segunda fase, explicativa. O si les preguntan historia descriptiva es subjetiva, es anticientífica, y lo contrario, la historia explicativa es objetiva, perdón, la historia explicativa es objetiva, es científica, analítica, ¿ok? La explicativa, obtengo la información o extraigo la información de la historia descriptiva, como su palabra lo dice, describir, o sea, todo en narraciones. ¿Cómo la construyo? La descriptiva es historia narrativa, se da a conocer de forma oral, que es precientífica. ¿Y cómo la voy a ir construyendo? ¿Con qué información? Con crónicas, con monografías, con memorias, con biografías, con manuscritos, con reportajes, con la hemerografía. Las hemerotecas son muy importantes. Las hemerotecas, ¿conocen? La universidad tiene una hemeroteca. Está la Hemeroteca Nacional, donde están los periódicos. Ya vieron que los periódicos tenemos información. Pero acá, lo que siempre digo en todos los salones, y no solo en historia económica, nosotros estamos formando
profesionales de las ciencias económicas. Entonces, si estamos formando, profesionales, ustedes tienen que hacer análisis y en estos momentos de la vida cotidiana decir, bueno, ¿será cierto todo lo que me venden los diarios? Sin ir tan lejos, en las marchas, todos los medios de comunicación estaban. ¿Será que la televisión nacional cubrió las caminatas ahorita incluso en época de COVID? Entonces, yo les digo, hagamos ese análisis, ¿verdad? Entendamos esa parte. Es subjetivo porque nos va a vender o nos va a querer dar a conocer lo que les interesa conocer únicamente. ¿Me entienden? Y así es como encontramos, y esos son los tips para poder entender cada uno. Ahora la historia explicativa, algo así, la explicativa es fácil de entender. Es historia analítica, lo que les estoy diciendo. Ustedes hoy en día deben de construir historia explicativa, y para poder construir historia explicativa, ustedes van a hacerlo de una manera científica, van a hacer análisis, van a utilizar el materialismo histórico, van a ir hacia los hechos del pasado para comprender el presente y proyectarse hacia el futuro para poder comprender, y van a responder 4 interrogantes: ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Ustedes deben de responder esas 4 preguntas siempre para poder construir historia explicativa. Y así rápidamente ya vimos esa parte de la historia de la universidad. Pues no solo aprendamos las fechas, no solo aprendamos los lugares, sino entender la esencia. ¿Por qué fue creada la universidad? A través del tiempo, ¿qué es lo que nos genera la universidad? Obviamente, ¿cuándo fue creada la universidad? En 1676, y así mucha información. El 31 de enero de 1676, pues desde ahí empezamos a saber de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No me voy a detener mucho en esta parte porque esto es fácil de entender. Esto es fácil de entender, y acá pues terminamos la primera unidad, lo más importante que podemos tomar, acompañado de sus lecturas de la parte del libro, pero donde más hay información y más nacemos a entender es en la segunda unidad. En la segunda unidad, con una sola diapositiva pueden salir a lo que nos estamos interesados ahorita, que nos pudieran preguntar, ¿verdad? De acá pudieran hacer muchas preguntas en tan solo una diapositiva. Podemos encontrar muchísimo. Acá, pues la segunda unidad, ustedes ya saben, ya vimos las generalidades, la introducción a la historia. Recapitulemos, porque siempre es bueno que vayamos recapitulando. Venimos a recapitular sobre la definición de historia, sus 3 asuntos: pasado, presente y futuro. Vimos la definición rápidamente cada uno. Tip del pasado son las causas. El presente, los efectos, y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Hacia el futuro, las proyecciones. Ok, la más alta finalidad, ¿dónde la encontramos? En el presente. ¿Por qué es la más alta finalidad? Porque, como lo dice en la vida real, y yo utilizo mucho temas como del marketing, ¿verdad? Porque es como los memes hoy en día. En el presente es lo más importante, porque en el pasado ya no podemos cambiar nada, eso ya pasó. Y el futuro, mañana podemos estar en esta vida y listo. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué es la más alta finalidad? El presente. Ya vimos la definición de la historia económica, vimos la definición de la historia económica. Teniendo ya la definición de historia económica, sabemos que podemos construir historia económica en 2 puntos importantes: en su primera fase y en su segunda fase. En su primera y su segunda fase. Tips de la primera fase, que es anticientífica, que es subjetiva, es descriptiva. Y la segunda fase, lo contrario, ¿verdad? La segunda fase es
objetiva, es científica, es la historia explicativa, porque de una manera científica vamos a venir a explicar toda esa parte. Ahora bien, acá sí me voy a detener y voy a ir despacio para que ustedes puedan entender. ¿Por qué les decía al inicio que nos olvidemos de historia, así como decir, es que la historia? No, no, no. La historia qué hueva. No, olvidémonos de eso. Desde esta, no, ustedes ya lo vieron, al final esto es un repaso, ustedes ya vieron esto en clase. Y lo más importante, desde este momento, desde principios del siglo XVI, desde los poblados prehispánicos, podemos entender muchas cosas hoy en día, y véanlo así, y van a ver que lo van a entender. Veámoslo rápidamente, porque es todo para su primer parcial, bastante contenido, pero fácil de entender en pocas palabras. Si entendemos esta parte y nos trasladamos hacia esos hechos históricos, son las causas, vamos a entender del por qué hoy en día estamos como estamos. Y nos vamos hacia un esquema de los poblados prehispánicos, a principios del siglo XVI. ¿Y por qué tenemos que hablar de los poblados prehispánicos? Sí, nos vamos a ir a trasladar, si lo quieren ver desde un punto de vista de los mayas, pero acá hablamos de los poblados prehispánicos, los quichés, los cachiqueles, los sutubís. Ya ustedes lo leyeron en el tercer capítulo del libro, del compendio de los señoríos quichés. Vamos a empezar ya a analizar muchas cosas importantes, como decir, desde esos hechos históricos ya nos traicionábamos entre nosotros mismos como sociedad. ¿Por qué se traicionan los mismos poblados prehispánicos? Cuando en algunos documentos, yo he leído otros documentos adicionales, estaba viendo un documento muy importante que 300 o 400 españoles vienen. ¿Cuántos nativos habían? O sea, en cantidad podían agarrar, ¿qué les digo yo? 20, 25 del poblado prehispánicos a un español, y se hubiera podido terminar con eso, pero ya ustedes han ido leyendo esa parte. Pero bueno, eso era como antes, como una reseña de toda esta parte. Ahora bien, con esto que nos interesa, con la lámina que tenemos en pantalla, es importante los poblados prehispánicos, y lo que les he dicho, cada diapositiva que les presento, veámoslo como una pregunta. ¿Cuántas preguntas sacamos de la primera unidad? La definición de historia, la definición de cada uno, pasado, presente y futuro, y ya van 4. ¿Qué más? La definición de historia económica, la definición de historia descriptiva, la definición de historia explicativa, y ahí vamos 10 preguntas. ¿Cuántas preguntas tiene un examen? 30. Veamos lo más importante. ¿Me están entendiendo lo que les estoy explicando? ¿Cuántas preguntas llevamos allí? Ok. De igual manera acá, los poblados prehispánicos, los vamos a dividir en 3 grupos sociales. Grupos sociales. Más adelante vamos a definir qué es un grupo social, que va a variar. Ojo aquí, otro tip. No es lo mismo grupo social que clase social. Son 2 cosas totalmente diferentes. En los poblados prehispánicos estamos hablando de grupos sociales, son grupos sociales. ¿Cuáles son los grupos sociales? De una vez definámoslo. La nobleza restringida, los cabezas de calpul y los nativos comunes. Esos son los 3 grupos sociales. Y tienen 3 organizaciones. ¿Por qué les digo 3 organizaciones? Ese 3, espero que no los vaya a confundir. Son 3 organizaciones: la organización física, la organización social y la organización política. A veces los nombres los tienden a confundir, pero yo lo que quiero es que a ustedes les quede claro, que no tengan duda. Y no solo, por eso les digo, no solo lo veamos para el examen, no. ¿Ok? ¿Qué es la organización física? El lugar donde viven. Veámoslo y yo lo traigo, sin perder el punto del pasado, de lo que estamos estudiando, lo traemos a la actualidad.
la organización física es donde vivimos. Por ejemplo, en el centro del municipio, ¿qué está? La municipalidad, las autoridades. El entorno, ¿quiénes viven? Pues viven todas las casas dispersas que va a ser la población, la sociedad común. Por allí dispersos hay grupos como entidades de apoyo. O sea, esa es una organización física. Sin ir tan lejos, la organización física es donde viven. Fácil de entender. Organización física, el lugar donde viven. Cada uno de los grupos sociales que ya explicamos. ¿Cuáles son los grupos sociales? ¿Por qué le decimos grupos sociales? Porque es la organización social. Esa organización social, no los quiero perder. La organización social, vamos a ver, en la organización social está la nobleza restringida, los cabezas de calpul y los nativos comunes. Ese es el nombre que recibe cada grupo de personas. Por ejemplo, hoy estamos 216 estudiantes en este salón, que estamos en un repaso. Entonces, si le ponemos, si lo organizamos, podríamos ser, dentro de una organización social, le podríamos decir los estudiosos. Ahorita estamos conectados a los estudiosos. Allá recibimos un nombre, pues esa es una organización social. Y separamos a los otros, los que ya saben todo el contenido, los cracks. Ahí ya le dimos nombre, esa es la organización social. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, cada uno de nosotros, de este grupo social, no Loida, bueno, ya que puso eso Loida, explíqueme, ¿qué es lo que no ha entendido? Y con mucho gusto yo empiezo de cero. Quiero leer eso, y no porque sea malo, no, y perdone que la utilice como ejemplo, al contrario, dígame y con mucho gusto resolvemos la duda. ¿Cuál es la duda? Sin pena. ¿Segura? Vale. Vamos, le voy a creer que sí, que sí se está entendiendo. Aquí lo importante es que ¿alguien me iba a preguntar? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir pues. Espérenme, porque me han escrito bastante. ¿Y aquí vamos a responder? Había una duda. Sin miedo al éxito, sí, esa es una de mis frases favoritas. Aquí sin miedo al éxito, aquí lo importante es que aprendamos. Sin pena, Loida, no está bromeando, ahora viene lo chido. No había pregunta. Yo comediante. Hay una duda de Dulce Gómez. Yo tengo los 3 grupos, son organización física, social y política. No, muy buena pregunta, Dulce. Miren pues, están los poblados prehispánicos. Todos, los poblados prehispánicos son todos, toda América Latina, veamos toda América, pues para que no nos paramos, toda América Latina, Mesoamérica. Esos son los poblados prehispánicos, todos los que viven acá. Lo vamos a dividir en 3. Su organización social se divide en 3 grupos sociales. ¿Cuáles son esos 3 grupos sociales? La nobleza restringida, los cabezas de calpul y los nativos comunes, o también llamados macehuales. Esos son los 3 grupos sociales. Ahora bien, estos 3 grupos sociales vivían dentro de todo el poblado prehispánico, tenían una forma de vivir, o sea, una forma física, una forma organizada de vivir. A esa organización física, o sea, los lugares donde viven, es a lo que llamamos la organización física. Ahora bien, lo que cada uno de esos 3 grupos sociales desarrolla, o la función que cada uno desarrolla, porque es una vida cotidiana, el día a día, si lo queremos ver así, nuestra función es a lo que le vamos a llamar la organización política.
Los tres grupos son... Lick, ¿Qué manda? disculpe, yo soy la que preguntó. Buenas noches. Sí, Dulce, Es gracias. que, Gracias, perfecto. por ejemplo, viene la pregunta, la nobleza, los cabezas de Capul y los nativos comunes pertenecen a organización social o grupos sociales. O sea, ahí fue donde yo tengo la duda. Perfecto, le voy a explicar esto. Toda una sociedad va a tener una organización social. Y esa organización social va a ser un grupo social. ¿Ok? Dentro de una organización social, o sea, dentro de todo el pueblo, toda la sociedad, ese es, en la organización social es todo, todo. Pero ¿cómo está organizado? ¿Cómo está organizado ese pueblo? En tres grupos sociales. ¿Y cuáles son esos grupos sociales? El grupo social nobleza restringida, cabezas de calpul y nativos comunes. No sé si me expliqué. Dulce, no sé si quedó claro o le buscamos otra manera de explicar. Vale, sí quedó claro, Bueno. muchas gracias. Bueno, están los grupos sociales, pues van a ser los de la nobleza restringida, que van a tener una función política, y esa función política o esa organización política es lo que ellos hacen. Ahora bien, ¿dónde viven? Esa va a ser la forma, la organización física, es donde viven. Porque podemos decir tres grupos sociales, pero si decimos tres grupos sociales, porque están así distribuidos, y esa va a ser la organización social. La organización social son cómo están distribuidos, o cómo se les nombra. Hoy en día, ejemplos para que lo podamos asociar a hoy en día. Uno, la organización social de toda la sociedad de un municipio. Está el alcalde, que es la autoridad municipal. Están las entidades como, ¿qué les digo? Los hospitales, las policías, que forman parte del poblado, de la municipalidad. Y estamos todos los comunes de la sociedad que formamos parte de esa municipalidad. Somos grupos sociales dentro de una organización social municipal, si lo queremos ver así. Lick, perdone, de forma más simplificada, tal vez no serían tres grupos sociales, ahí serían tres tipos de organización, y ahí es donde entra el tipo de organización y la decisión que tiene cada grupo. Sí, gracias. ¿Quién me ayudó ahí? Y yo. Ya que- Gracias, gracias por el aporte, está muy bien. En efecto, como bien lo dice, hay tres formas de organizarse y encontramos a tres grupos sociales. Los de la nobleza restringida, los cabezas de calpul y los nativos comunes. Ahora bien, para que entendamos esta parte y sea fácil de entender, porque le vamos a dar, y ojo, bueno, los tips, que es lo que nos interesa al final del día, para que tengamos claro esto. No nos confundamos, porque nos pueden preguntar sobre la organización física, y la organización física son, o es el Tinamit, el AMAC y los milperillos. ¿Y por qué es organización física? Es donde están ubicados, o donde vivían. ¿Dónde viven las personas? Listo, esas tres organizaciones, hoy en día, hacia eso voy, que siguen poniendo, hoy en día, ¿cómo sería? Ok, no las he explicado, entonces, ahorita al explicar cada una, creo que vamos a entender de mejor manera. Gracias a la pregunta, no la dejo en el tintero, la voy a responder. Ok, ¿es necesario leer también los 3 primeros capítulos de La Patria del Credo? Sí, es importante leer. Aunque mucho de la información de los libros está acá, en
presentaciones de una manera que ustedes lo puedan entender. Ahora bien, vean pues, hablemos en sí. Están muy buenos e interesantes. Los temas de la patria y sí, Dulce, bastante interesante. Voy a hacer esta parte. Y siempre me gusta hacerlo así. Denme un segundito. Vean, ya regresé. Vean pues, voy a tratar de explicar esto, ojalá que se pueda leer y me lo pueda. Sí, sí se va a compartir la grabación, no tengan pena. Las diapositivas sí están en el Classroom, voy a dejar de presentar. Y acá. Espero que se pueda leer, ver, ahorita está en blanco. Y para poder explicar esa diapositiva, que me imagino ya tienen una captura de pantalla y todo, lo que tenemos que saber es cómo vivían. Los poblados prehispánicos es un todo. Si no se está entendiendo, ustedes me dicen. Los poblados prehispánicos son un todo. Dentro de ese todo, el centro del poblado en sí, es a lo que le vamos a llamar, como estamos hablando de lo físico, el tinamit. O sea, en el centro está el tinamit. Ahora bien, es el centro de la ciudad. Para que se entienda con lo que me hicieron de la pregunta, hoy en día sería como la municipalidad, el centro del poblado. Ahora bien, pequeñas aldeas, así, en el centro, espero que se vea, y a las orillas hay pequeñas aldeas, y esas les vamos a llamar hamac. Entonces, este hamac son las pequeñas aldeas. Estamos hablando de la organización física, o sea, donde viven. Y por último, muy disperso, estamos hablando de los milperíos, o sea, chozas dispersas. Ese es el lugar físico. Ahora vayámosle dando forma a esta diapositiva, a un todo. En cada uno de los lugares, en el tinamit va a vivir los de la nobleza restringida. ¿Y por qué dijimos que el tinamit es el centro de la ciudad? Ahí vive la nobleza restringida, que son las autoridades, los señores, los guerreros, los sacerdotes, porque son las personas más importantes de cada organización social, de cada grupo social. Ahora bien, en los hamac viven los cabezas de calpul, que son los caciques. Es un grupo intermedio. O sea, y si se dan cuenta, está por niveles. Los de la nobleza restringida son los del más alto nivel. Los cabezas de calpul son un grupo intermedio. Y por último, en los milperíos viven los nativos comunes o también llamados macehuales en el lugar físico. Pero de una vez voy a hablar de lo político. Y lo político no es más que la función que va a cumplir cada uno de estos grupos sociales. Por ejemplo, los de la nobleza restringida, ¿qué hacían? Eran los orientadores, los guías espirituales, los dirigentes, los militares, los guerreros, los políticos. O sea, podríamos decir que dentro de este grupo está lo más importante, los que dirigen a los demás. Ahora bien, ¿cuál es la función que desarrollan los cabezas de calpul, que son intermedios? Pues ellos van a ser los que van a recolectar el tributo. Ojo que ya estoy hablando de tributo, otro tip. En los poblados prehispánicos hay algo que generaban, y que es el tributo, que se generaba el tributo. Ese tributo
que va a ser voluntario. En el momento que hablamos de los poblados prehispánicos, hablamos del tributo voluntario. Y el tributo voluntario, ¿quiénes lo van a producir? Los nativos comunes. Esa es la función política o lo que desarrollen los nativos comunes, o sea, los macehuales. Ellos van a trabajar para poder producir una dieta que, ojo, que si les preguntaran cuál es la dieta que tenían los poblados prehispánicos, vamos a hablar de 5 productos: el maíz, el frijol, el chile, el cacao y la calabaza. Estos eran los productos que producían los nativos comunes o los macehuales. ¿Pero por qué producían esto? Para su consumo. Ojo con esto, para su consumo, y parte de lo que ellos producían era lo que se les daba a los cabezas de calpul, o sea, los caciques, quienes eran los que recolectaban este tributo voluntario. ¿Para qué? Para dárselo a los de la nobleza restringida, porque los de la nobleza restringida no producen. Ellos no iban a cosechar. Ellos, si lo vemos como los sacerdotes son los que van a tener contactos con los dioses. ¿Por qué? Porque eran politeístas. Al ser ellos politeístas, entonces ellos tienen contacto con los dioses. Ellos solo van a tener contacto con los dioses y van a ser los encargados de realizar los sacrificios, porque sacrificaban a personas para poder quedar bien con sus dioses, ¿ok? Entonces, después de haber explicado esta lámina, que tiene bastante de qué podamos platicar, no sé si me han hecho preguntas. Ok. Licenciado, ¿Qué manda? una pregunta. Y con esto, igual de la organización social, todo es de carácter hereditario. En cuestión de, por ejemplo, los dirigentes, todo es hereditario. Muy buen aporte, es correcto, es hereditario. Dentro de la nobleza restringida, los hijos iban naciendo y se iban formando los nuevos sacerdotes, los nuevos guerreros, los que van a tener el contacto. Al momento de que también existen los de cada nivel, como se van multiplicando, van naciendo más personas, van heredando las funciones políticas de cada uno. Ok, ahora bien, ya sabemos. Entonces nos trasladamos al momento histórico de los poblados prehispánicos y tenían 3 organizaciones: la física, la social y la política. Y no es más, en palabras fáciles de entender ustedes, no es más de un ordenamiento de cómo vivir. Así de sencillo. La organización física, social y política es quiénes vivían, qué hacían y dónde vivían. Es como normarlo. Así de sencillo. Entonces, dentro de la organización social, perdón que suene repetitivo, pero quiero que les quede claro. Y ojo, porque siempre cometen estos errores y que se confundían mucho al momento que les preguntan la organización física y la organización social. La organización física, Tinamit, AMAC y Milperíos. Así de sencillo. Tinamit, AMAC y Milperíos, organización física. Organización social, nobleza restringida, cabezas de calpul, o también llamados caciques, y nativos comunes, o también llamados macehuales. ¿Ok? Fácil de entender. ¿Qué es lo que la organización política? Es lo que cada uno hacía. Pues la nobleza restringida, ya sabemos que eran los guerreros, los sacerdotes, los guías espirituales, y los cabezas de calpul, los que recolectan el tributo voluntario, y los nativos comunes, los que producen el tributo voluntario. Ese tributo voluntario que les permitía darle alimento a los que los dirigen. Ok, rápidamente explicada esta parte, podemos continuar y nos vamos a ir directamente a conocer del otro lado de la moneda, del otro lado del charquito. En Europa, en el mismo momento histórico, a principios del siglo XVI,
Acá, clases sociales. Y las clases sociales, los españoles, ¿cómo vivían? ¿Quedó claro lo de los poblados prehispánicos? Perdón que sea rápido, pero como el tiempo también van a estar muy cansados, ya no nos van a poner atención, entonces les voy a dar los puntos más claves. Tal vez regresando a esta parte, para que quede claro. Pues quienes producen, o hablamos del tributo voluntario, pues el tributo voluntario de la misma producción de los nativos comunes, parte de sus alimentos, y si lo ven así, y por eso es un tributo voluntario, y es en agradecimiento, lo daban hacia los de la nobleza restringida. Lo dan para los de la nobleza restringida, dan este tributo voluntario. Ese tributo voluntario, esa dieta, ¿de qué estaba compuesto? Por ejemplo, si les preguntaran en su examen, ¿cuál o qué era lo que producían los poblados prehispánicos? Grábense la manita. ¿Y aquí? Maíz, frijol, que hoy en día seguimos comiendo. Maíz, frijol, chile, cacao y calabaza. De eso se alimentaban los poblados prehispánicos. Le queremos poner nombres para entenderlo. Los mayas, ¿qué comían? Maíz, frijol, chile, cacao y calabaza. Fácil de entender. Ok, entonces producían y daban el tributo voluntario. No, acá son grupos sociales, ojo, como les expliqué, y dónde producían. En el territorio lo que había en abundancia, que era tierra. ¿Qué existe en excedente? Tierras. ¿A quién le pertenece la tierra? A nadie. ¿Quién puede usar la tierra? Todos. ¿Fácil de entender? Si tienen dudas me preguntan, sin ninguna pena. Le tengo una pregunta. Claro, le escucho. Yo estaba leyendo ya los documentos, pero no encuentro en ningún documento este concepto dinamita ni hamaca. No los encuentro ni en la Patria del Criollo. ¿Usted tiene sus hojitas de subtemas? Sí, sí las tengo. Allí en las hojitas de subtemas lo va a encontrar. Como les dije al principio, esta lámina es un trabajo de muchos años de trabajo, por eso di los derechos de autor de la licenciada Tania Guriel, quien trabajó esto. Y lo digo en clases, muchas veces las diapositivas nos sirven y por eso es importante a veces que asistan a clases, ¿verdad? Porque lo pueden encontrar distorsionado en sus documentos. Pero si se dan cuenta en los documentos, sí habla de los señoríos quichés y dónde vivían, y esto es parte de esa interpretación. No lo tengo a la mano, pero entre líneas puede aparecer estas partes de los centros de donde vivían, cómo vivían como grupos sociales. Pero sí está, pero en sus hojitas de subtemas, ahí va a encontrar las definiciones. Por eso uno de los tips principales que les di, ¿qué fue lo que les dije? Que pueden agarrar sus hojitas de subtemas y hacer un cuestionario de esa parte. Y ahí, fácil, tienen 50, 60 preguntas de las hojitas de subtemas. Ese es un buen chivo que siempre se los doy en clase. Yo creo que este año no lo di en mis salones, pero ahí tienen para poder estudiar. Bueno, entonces les dije qué es lo que producían. ¿Cómo lo producían? Con herramientas rudimentarias. Madera y piedra. Con eso trabajaban. Madera y con piedra. Ausencia de ganadería. En los poblados prehispánicos, algo que tenemos que tener claro. No hay ganadería, eso lo traen los españoles. Ausencia de animales domésticos, como les dije. Si ya les expliqué cuál era su alimentación, que era totalmente agrícola, son 5 elementos, todo esto no había bajo desarrollo. No existe propiedad privada, ya se los dije. No existe excedentes en la agricultura. Al no haber excedentes en la agricultura, ¿qué es lo que quiere decir? Correcto, Rita.
existe el régimen primitivo hasta cierto punto. Un régimen primitivo, pero si hacemos un análisis más profundo, una vida tranquila. Así es. ¿Sí? ¿Qué manda? O sea, no había tributo porque no había más producto. Correcto, no hay relaciones de producción. A principios del siglo XVI, en los poblados prehispánicos, no hay excedentes en la producción, no existen relaciones de producción. Si lo quieren ver así, producían para vivir, para lo que se comía. Así de sencillo, fácil de entender. Ahora bien, estaba dejando esto, miren, estas son las definiciones muy, muy importantes. Grupo social y clase social. Esto sí, anótenlo, ténganlo claro, les puede servir para su examen. Grupo social, definición de grupo de individuos comunes que en la sociedad tienen funciones diferentes, sin riqueza ni pobreza. Nadie tiene más que otro. Así de sencillo, nadie tiene más que otros. Todos tienen iguales condiciones de vida. Grupo de individuos comunes que en la sociedad tienen funciones diferentes. ¿Y cuáles eran esas funciones diferentes? Si regresamos a la laminita muy importante con la que iniciamos esta segunda unidad. Por eso, los de la nobleza restringida fungen una función diferente a los cabezas de calpul y muy diferente a los nativos comunes. Y ojo con esa laminita, como les dije, chivito, esa laminita, entiéndanlo muy bien. Si les quedó alguna duda, pues dejamos claro esa laminita, pero ojo con esa laminita. ¿Dónde estaba? Por eso ahora estamos viendo grupo social y clase social. La definición de la clase social es un grupo de individuos que en una sociedad tiene modos de vida semejantes e intereses comunes. Ojo, pero aquí está la diferencia, determinados por el régimen económico de la propiedad. Aquí sí nos vamos a diferenciar como clases por la riqueza de cada uno, por el régimen económico de la propiedad, que unos tengan más que otros. Hoy en día somos clases sociales, clase social alta y clase social baja. Los de la clase social alta tienen riqueza, tienen tierras, tienen mano de obra. Clase social baja, que somos la mayoría, pues tenemos obviamente muchísimo menos de lo que tiene esa clase social. Con suerte tenemos nuestro pedacito de tierra, o tenemos nuestra propiedad, o tenemos nuestros medios de producción, que es lo que nos va a diferenciar de los demás. Totalmente. Es que hacia eso vamos, gracias al aporte que nos da Tamara. Podríamos decir que antes de la conquista eran grupos sociales. Es que eso es lo que tenemos que tener claro. Antes, y está muy bien explicado con las palabras que usted lo dice, antes de la conquista somos grupos sociales. Cuando viene la conquista ya somos clases sociales. Correcto, pero con leer eso sé que se está quedando clara la clase, y muy bien. Entonces hablamos de los grupos, de los poblados prehispánicos, que son todos grupos sociales, que esos grupos sociales tienen una división de organización física, social y política, ¿correcto? Modo de producción socialista, no, ahí nos estamos perdiendo. Me quedo más con lo primitivo. Nos quedamos más con lo primitivo, no como modo de producción socialista, porque el socialista depende de que un gobierno les dé igual, que haya igualdad para todos, así en términos generales. No, acá cada quien produce lo necesario para poder vivir, y la nobleza restringida no les exigía nada, porque por eso el tributo es voluntario. O sea, yo como nativo común, como macehual, en agradecimiento voy a producir y voy a dar mi tributo voluntario a la nobleza restringida para que ese sacerdote haga un sacrificio, le arranque el corazón a uno de los vencidos, por ejemplo, para que haya lluvia.
para que haya, que nuestros dioses estén, sí, lo que dicen ahí que es un tanto relativo voluntario, también, porque aquel que no producía y no daba el tributo voluntario, o sea, aquel que quería estar de peluche, pues eran los que también nos iba a servir para que los sacerdotes los pudieran dar como tributo, por no querer tributar. O sea, es interpretación, ¿verdad? Pero en general se podría decir, pero yo como nativo común, como más igual en agradecimiento, iba a dar ese tributo voluntario para que los sacerdotes pues pudieran ponerse en comunicación con los, con los dioses y hubiera lluvia. Y miren que nuestros abuelos, nuestros antepasados pues, manejaban muy bien eso, que caía la primera lluvia de mayo, decían, ¿verdad? Y ya estaban trabajando la tierra. Ya estaban trabajando la tierra, ¿para qué? Porque sabían que más adelante ya iba a venir la lluvia y poder trabajar de una manera adecuada. No sé si tienen alguna duda. ¿Vamos bien? Continuamos, pues, porque si no, no me alcanza el tiempo, miren, hablo mucho yo. Acá, rápidamente, en 2 láminas vamos a estudiar las clases sociales, o sea, el grado, eso del tributo voluntario a la vez, ¿era obligado? No, no era obligado. No era obligado, ¿saben por qué? Se lo voy a plantear desde otro punto de vista. Fácil, fácil. O sea, yo como nativo común, como más igual, lo que hay en abundancia es tierra. Hay muchísima tierra. Entonces yo puedo agarrar un pedazo de tierra, pues yo salía de mi casa, yo me visualizo en ese momento, ¿verdad? Como nativo común, en mi chocita de barro, de barro y de caña, ¿verdad? Al techo. Pues madrugaba cada día para ir a producir mi maíz, mi frijol. ¿Por qué? Porque tenía que comer. Entonces producía 10 quintales de maíz y 10 quintales de frijol, porque esos 10 quintales de maíz y de frijol me iban a proveer a mí mi alimento para todo el año. Yo iba a tener alimentos para todo el año. Perfecto. Entonces, al yo producir esto, estoy agradecido con los dioses, porque los mayas eran politeístas. Creo en el dios del agua, el dios del sol, el dios de la lluvia y XXX dioses, ¿verdad? Ok. Entonces yo en agradecimiento, porque tengo producción, tengo mis 10 quintales de maíz, tengo mis 10 quintales de frijol, en agradecimiento yo iba a esperar que llegaran los cabezas de Calpul, o sea, los caciques, a traer un quintal de maíz. ¿O qué les digo? 25 libras de maíz y 25 libras de frijol, que era de mi alimento y yo lo daba en agradecimiento. Irma, es lo que le digo, si alguien no quería dar el tributo voluntario, pues me imagino que porque no podía, pues eran a ellos, ojo, porque tal vez tuvieron algún problema o algo así, es que no lo querían dar. Regularmente lo daban todos, pero quien no lo quería dar, tal vez fue porque no quiso producir, o si no lo querían dar, pues eran a los que utilizaban para agradar a los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente iban a, ¿qué les digo? Juanito, Pedrito no quiso dar el tributo voluntario. Entonces nos llevamos a Juanito o Pedrito que no quiso dar el tributo voluntario. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar la tierra. Nos lo llevábamos a las carceletas y lo utilizábamos para sacrificio de los dioses, para agradar a los dioses. Y si no, recuérdense la película de Apocalipto. En la película de Apocalipto, como inicia, ¿verdad? Cuando están haciendo un sacrificio. Bueno. Entonces, Licenciado, perdone. sí. El tributo en sí, ¿qué era? ¿Era, por ejemplo, dar su siembra, o eran tierras, o era, en qué consistía ese tributo? ¿Qué porcentaje daban también? No tenían un porcentaje definido. Bueno,
O sea, es que como, recuérdense que toda esta parte es historia en su primera fase, de una manera descriptiva. A ciencia cierta tal vez no lo vamos a tener, pero sí podemos generar un análisis profundo de lo que pudo pasar. Solo el tributo iba a ser solo de lo agrícola. Maíz, y ya dije cuál era la dieta: maíz, frijol, chile, cacao y calabaza. Una cantidad adecuada, no había una cantidad establecida, tienen que dar tanto, porque tampoco funcionaba así, porque entonces ahí dejarían de ser grupos sociales. Intereses comunes, lo suficiente para poder sobrevivir. Entonces, tierras nada, ojo, ahí, y qué bueno que me lo planteé así. Recuérdense que nadie es dueño de la tierra, nadie es dueño de los medios de producción. Entonces, la tierra le pertenece a todos. Entonces, no podían dar. Para ser más puntual en la respuesta, el tributo voluntario era dar en especie maíz, frijol, chile, cacao, calabaza, o los 5 productos. Pero era de todo de su producción agrícola. Nada más. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el grado de desarrollo general de España a principios del siglo XVI, al momento antes de la conquista, ojo, antes y durante la conquista. ¿Cómo se encontraba España? Gran diferencia. Desde acá ya empezamos a ver las grandes diferencias que existen o que existían. ¿Por qué? Porque mientras acá somos grupos sociales, en España son clases sociales. Y hay una gran diferencia. Mientras acá estamos en un modo de producción primitivo, en España están ya trasladándose del feudalismo hacia el capitalismo. Están en una transición de feudalismo a capitalismo. Y tienen en un desarrollo importante el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? El desarrollo del comercio interno a nivel, de comercio intenso, perdón, a nivel interno y externo. Mercantilismo, ¿qué quiere decir? Un grado de comercialización alto. Tienen, por eso ya son clases sociales, porque tienen grandes producciones, donde tienen comercio para España, pero también lo tienen con otros países. El tributo lo daban la mayoría porque esto me pareció muy interesante y creo que sí. Daban sus tributos, correcto, por eso el tributo era voluntario, daban lo que ellos consideraban era suficiente para agradecer a los dioses. Perfecto, Wendy. Mejor no lo puedo decir, 100 puntos. Usted está en mis alumnos. Y si no, muy buen licenciado. Le explicó muy bien. Así es. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. El mercantilismo, entonces, transacciones comerciales, hacia eso vamos. ¿Está quedando claro? Están en una transición del feudalismo hacia el capitalismo, con un alto comercio. ¿Tenían transacciones con quién? Otra pregunta de examen, si lo quieren ver así. ¿Con quiénes tenían transacciones comerciales los españoles a principios del siglo XVI? Con Egipto, con Italia y con el cercano Oriente. O sea, los países más cercanos del Medio Oriente. ¿Qué comercializaban? Otra pregunta de examen. Yo les digo pregunta de examen porque aquí me la estoy inventando, no crean que eso va a venir, ¿verdad? Porque después van a decir que estoy y no es así. No sé qué venga en el examen. Realmente yo no sé qué pueda venir en el examen. ¿Qué comercializaban? Las sedas, telas, bordados, alfombras, tapices, joyas, perfumes, oro, plata, latón, cobre, todo. Tienen un desarrollo de producción alto. Acá muy importante, las causas del desarrollo de España, pues ellas tienen desarrollo en la agricultura, en la industria y obviamente en el comercio. Tiene mucha lógica,
si están en transición del feudalismo al capitalismo con un grado del mercantilismo intenso, es porque la agricultura, ya tenían grandes producciones en la agricultura, tienen industria y eso les permite generar comercio. Voy rapidito para que me entiendan. Los aportes de las sociedades, España tuvo conocimiento y aportes de otras sociedades. Las otras sociedades pues les enseñaron, pues los fenicios, los árabes, los romanos, le dan un aporte al desarrollo de España, como que fueran grandes navegantes, a construir barcos, a que fueran buenos comerciantes. Eso es el aporte de los fenicios. Ahora bien, el aporte de los árabes, que tuvieran diversificación de cultivos, por eso es que hablamos de desarrollo en la agricultura, mejor utilización de la tierra, también va de la mano con el desarrollo de la agricultura. Y, ojo con esto, perfeccionar armas de fuego con la utilización de la pólvora. Los árabes obviamente le enseñan el manejo de armas con pólvora. Y ya vamos a ver más adelante. Y que los romanos les enseñan el grado de la punta de hierro, del uso del rastrillo, el uso de piedras de molino, ojo, la crianza de animales, el tiro, la caza. Entonces, ojo con eso, esos fueron los aportes que le dan a los españoles para que tuvieran una... ¿Y por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué les estamos explicando esto? Porque ese grado de desarrollo ayuda a los españoles al momento que se encuentren con los poblados prehispánicos, con, pongamos el nombre y apellido, con los quichés, con los cachiqueles, con los utuiles. Eso es lo que los iba a diferenciar para que los pudieran vencer de una mejor manera. No me voy a detener mucho acá. En España, en este momento histórico, a principios del siglo XVI, se vive algo muy importante. España está siendo invadida por los árabes. Es más, no está siendo invadida, está invadida por los árabes. Los árabes, ¿qué quieren? Querían mantener el dominio económico, político y social sobre una sociedad que no era la de ellos, o sea, sobre los españoles. Querían tener el dominio. Y los españoles, ¿qué es lo que buscan? Recuperar el poder económico, político, social de su propia sociedad, de su propia tierra. Quieren expulsar a los árabes. ¿Qué quiere decir esto? Árabes y españoles mantienen guerras constantes en territorio español a principios del siglo XVI. En ese momento histórico que en América son grupos sociales, que en América se sigue trabajando con piedra, con madera, que en América nadie es dueño de las tierras, siguen siendo grupos sociales, siguen produciendo nada más maíz, frijol, chile, cacao y calabaza, que en América los poblados prehispánicos lo único que mantienen son guerras constantes para saber quién es mejor que el otro. En el mismo momento histórico, a principios del siglo XVI, donde poblados prehispánicos, grupos sociales y clases sociales españolas están totalmente con grandes diferencias en su desarrollo. Ok, otro tema muy importante. Yo solo quiero conquistar. Ok, muy importante. Este hecho lo aprovechan los turcos al momento de que españoles y árabes mantienen guerras constantes. Los turcos iban a aprovechar que se mantienen peleando entre árabes y españoles. ¿Para qué? Para apoderarse de la ruta comercial que utilizan tanto los árabes como los españoles, que es Constantinopla. O sea, sí está quedando claro. Españoles y árabes mantienen luchas constantes. El hecho de que árabes y españoles estén peleando, los turcos van a aprovechar ese momento para apoderarse de la ruta comercial, y esa ruta comercial pues no es más
que por donde salían los barcos con las ventas de los españoles y obviamente de los árabes. Entonces, los turcos se apoderan de Constantinopla y entonces pasa algo muy importante, un hecho muy, muy relevante, que los árabes, al ver que los turcos se apoderan del canal de Constantinopla, empiezan a pelear por recuperar Constantinopla. Es el momento histórico donde los españoles vienen a luchar a lo que se va a llamar la Guerra de la Reconquista. ¿Y cuál era la Guerra de la Reconquista? La Guerra de la Reconquista es cuando, ojo, se unen los reinos los reinos de Castilla y de Aragón, unen fuerzas para poder luchar contra los árabes y expulsarlos. ¿Por qué? Porque los árabes están luchando con los turcos por recuperar Constantinopla. ¿Se entendió esa parte? Parece trabalenguas, pero así fue. ¿Sí se entendió? Sí, licenciado, gracias. Sí, Todo bien, Perfecto. Lick. Bueno, entonces sigo. Perfecto. Entonces, esta es la Guerra de la Reconquista. ¿Y por qué era importante hablar de este hecho histórico? Y hablamos de las guerras constantes que se mantienen entre árabes y españoles. Los turcos aprovechan esas guerras para poder darse del canal de la ruta comercial que era Constantinopla, y viene la Guerra de la Reconquista porque los árabes empiezan. Perfecto. Explicada esta parte, es muy importante porque al momento de que los turcos se apoderan del canal de la ruta comercial, pues viene el momento de que los españoles necesitan una nueva ruta comercial. Tienen un problema muy serio. Tienen un problema muy serio porque ¿dónde van a sacar las grandes producciones que tienen los comerciantes de España? Es allí que necesitan, o es de allí donde nacen los viajes de descubrimiento. Los viajes de descubrimiento que va a ser el tema puntual del por qué es que se vienen a encontrar españoles con los poblados prehispánicos, por esa necesidad de la nueva ruta comercial. Ok, si lo quiero decir, pregunta de examen, aunque no pueda que no sea correcto, creo que sí se está entendiendo. Me gusta leer esos mensajes porque creo que sí estamos llegando al punto importante. Ok, entonces, podemos decir que después de la Guerra de la Reconquista, España recupera el control de su territorio. Recupera el control de su territorio, pero ahora tiene un problema. Necesita nuevas rutas comerciales. Perfecto. Nacen 3 viajes. Ojo con esto. El viaje de descubrimiento. Segundo, es el viaje de observación. Y por último, los viajes de conquista. En los primeros, en el viaje de descubrimiento, ¿quiénes van a viajar? Se lo visualizo o se los explico rápidamente. La corona española tiene un serio problema. Tiene crisis económica porque gastó al momento de la Guerra de la Reconquista para poder vencer a los árabes. Y tiene a sus comerciantes, a los de la burguesía, con grandes producciones. Con grandes producciones, las cuales tiene que encontrar la forma que ellos puedan seguir sacando sus producciones. Ok, entonces nacen los viajes de descubrimiento, pero ¿a quién manda la corona española? Imagínense ustedes siendo los reyes, ¿a quién mandan si tienen crisis económica? Ok, desde acá algo muy importante,
va a ser la burguesía, o sea, los comerciantes de España, los que van a financiar los viajes. Pero más astuta, la corona española va a incorporar a los viajes de descubrimiento a personas a las cuales les va a llamar, pregunta de examen, elemento humano flotante. ¿Alguien escuchaba eso? ¿No? Hoy lo escuchan. El elemento humano flotante van a ser personas, es un grupo de personas desocupadas que no cumplen un rol importante en la sociedad. Su interés es conseguir riqueza fácil. Ok, ¿quiénes van a ser ellos? Personas sin empleo, gente desocupada, que no cumplen una función importante en España, personas sin ningún futuro, no están involucradas en el proceso productivo, ejército desocupado, o sea, lo peorcito de España. Esto es el elemento humano flotante. Es más, se dice que hasta sacaron a algunos presos de la cárcel para que se incorporaran a los viajes de descubrimiento. Y yo lo digo en forma de chiste en la clase, pero analícenlo. Como siendo la corona española, pues sacamos a los presos, a los que están, a los desocupados, a toda esta parte, los mandamos en un viaje de descubrimiento y pues pueden pasar dos cosas. Encuentran la nueva ruta comercial o se mueren. Un naufragio y se murieron y solución. Entonces, ese es el elemento humano flotante. Perfecto. Ese es en los tres viajes de la sociedad a gente que no importaba en España, correcto. Aquí no me voy a detener mucho. Se descubre un nuevo continente. Pues venía don Cristóbal Colón, descubre un nuevo continente. Ya les dije, don Cristóbal Colón iba en busca de las Indias Orientales. Las Indias Orientales, ¿saben cuáles son las Indias Orientales? Pues las Indias Orientales, lo que hoy en día es Asia, pues buscaban la ruta comercial, él quería dar la vuelta y que si vino a encontrar un nuevo continente. Y don Cristóbal Colón, sin saber que había descubierto un nuevo continente. ¿Habían escuchado ya eso, verdad? Al momento de la conquista, después voy a volver a explicar esto, se dan los tres viajes, entonces vivamos el momento, ¿verdad? Estaban... Ok, perfecto. Entonces, recapitulemos, ya casi vamos a terminar la segunda unidad. Ya nos alargamos bastante ustedes, lo siento. Ya casi voy a terminar. Pero importante, recapitulamos y ya vimos grupos sociales, clases sociales, poblados prehispánicos, la sociedad española. Ya vimos por qué es que nace para los españoles los viajes, y esos viajes que generan que descubran un nuevo continente, se dan tres viajes de descubrimiento, de observación y de conquista. Y al momento que se dan los viajes de conquista es cuando necesitamos hablar de la tercera unidad. Esta tercera unidad que ya como el hecho, la conquista como fenómeno económico en sus motivaciones. Y ahorita lo voy a presentar, yo sé que ahorita me van a preguntar de esto. Vamos a hablar ya de la conquista como el fenómeno económico, porque después de esos tres viajes, donde ya desarrollamos los poblados prehispánicos, o sea, los grupos sociales, los nativos y los españoles, cuáles eran las diferencias que existían entre otros. En el tercer viaje, que es el de conquista, pues la conquista como empresa privada fueron los burgueses, los comerciantes de España, los que van a financiar los viajes y se va a negociar, ¿verdad? La empresa privada costean los viajes por encontrar nuevas rutas comerciales, iban en busca de las Indias Orientales
y al final terminan descubriendo un nuevo continente. Las características de la conquista, muy importantes las características, que fue un tiempo de tiranía de los conquistadores porque se cometen muchos abusos, existe terror despiadado, ya vimos en algunas láminas en clase normal todo lo que se dio, y cuando hablamos de eso, que existe un terror despiadado, pues no es secreto para ninguno que fue de puro sometimiento, fue puro sometimiento el que se da en el territorio descubierto, porque empiezan a violar a las nativas, asesinan a los nativos, descuartizan a los nativos, muchas de la carne se lo daban a los perros que traían los españoles, hasta se dice que comían carne, pues. No sé si vieron la película para los de mis salones, ya lo vamos a discutir más adelante, pero esos conquistadores, al ya tener conquistado, los conquistadores actúan en nombre propio, anteponen sus intereses antes de los de la corona española. ¿Y por qué estos dos? Dice que los conquistadores anteponen sus intereses. Voy a ir a otro tema muy importante, como preguntas de examen. Ya, este es el último tema con lo que voy a ir cerrando. Con lo que voy a ir cerrando. La corona española, al momento de que se va a realizar el tercer viaje, que es el viaje de conquista, va a generar las obligaciones y los derechos para los conquistadores. Esto se iba a firmar en documentos entre la corona y el capitán de la conquista. Documentos donde van a dejar establecidas cuáles son las obligaciones que tienen los conquistadores para con el rey al momento de la conquista, pero también los derechos que iban a tener los conquistadores al momento de realizar la conquista. Los voy a explicar muy rápidamente y vamos a decir esto. Esto sí pregunta de examen. A las obligaciones que tienen los conquistadores les vamos a llamar capitulaciones. A las obligaciones que tienen los conquistadores. Estas obligaciones es un instrumento jurídico que determina los compromisos de la corona española. Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer los conquistadores? ¿Qué es lo que tienen que hacer los conquistadores al momento de la conquista? ¿Pero qué es lo que iban a ganar? Bueno, la corona española les dio entonces las mercedes reales. Y las mercedes reales eran los derechos que iban a tener, un instrumento legal para derecho de conquista. Se da por retribución a los conquistadores. Rápidamente miremos las capitulaciones. Las capitulaciones van a ser 4. Pregunta de examen. Primera capitulación. Actuar y conquistar en nombre del rey, la cual se cumplió a cabalidad. La segunda capitulación. Poblar. Luego de lograr la conquista, quedarse viviendo en los territorios conquistados. La segunda capitulación se cumple a cabalidad. La tercera capitulación, el rey les dijo, de la tercera capitulación, quinto real, que los conquistadores al momento de realizar la conquista debían de dar el quinto real, o sea, el 20% del botín de conquista se lo iban a dar a la corona española, porque recordemos también que los conquistadores venían con la idea, y la corona española tenía la idea de que todo el territorio descubierto tenía excedente de metales preciosos, oro, plata y toda esta parte. Tercera capitulación, no se cumple. No se cumple. Denis, estas diapositivas las van a encontrar ustedes en la grabación. Va a ser el único lado donde van a encontrar, pero hayan estado apareciendo. Y si son de mis salones, pues están en Classroom.
Y si no, pues vamos a tratar de que las compañeras de Grupo PASE van a trasladarles un material donde va a estar mucha de esta información. ¿Ok? Entonces, la tercera capitulación no se cumple. Es allí donde lo podemos explicar esta parte de las características de la conquista. ¿Se recuerdan que decía que los conquistadores anteponen sus intereses antes de la corona española? Es porque esta tercera capitulación no se cumple. Ahora bien, cristianizar, convertir a los nativos en fieles de la religión católica, que era salvarles el alma. Esa era la cuarta capitulación. Al momento de que conquistaron, se quedaron viviendo, mandaban el quinto real, que es lo que esperaba el rey les encomendó a los conquistadores, a los nativos, y les dijo, por favor, les encomiendo a mis nativos para que los conviertan a la religión católica. La religión impuesta, obviamente, ¿verdad? Porque los nativos eran politeístas. Creían en muchos dioses. En cambio, los españoles creían en un solo dios. Ahora bien, estas son las capitulaciones. ¿Alguna duda con las capitulaciones? ¿Está quedando claro lo de las capitulaciones? Ok. Ahorita voy a explicar esto del repartimiento. En este momento de la conquista, porque aquí ya están dadas las obligaciones que tenían los conquistadores. Se da el momento de tiranía. Se dio la conquista. Hay una institución que nace. Nace la primera institución llamada repartimiento y encomienda primitivo. Repartimiento y encomienda primitivo. Esta es la primera institución que nace al momento de la conquista. Pregunta de examen. Ya se las di. O también llamada primer repartimiento y encomienda. Ese es otro nombre que puede recibir esta parte. Primer repartimiento y encomienda. ¿Ok? Primera institución que se da al momento de la conquista, ¿cómo se llama? Pueden llamarlo repartimiento y encomienda primitivo o bien primer repartimiento y encomienda. Ahora bien, para entender, ¿qué es el repartimiento y encomienda primitivo? Es que el rey repartió tierra por mérito de conquista. ¿A quién? A los conquistadores. Y encomienda porque encomendó los nativos a los conquistadores para que los conquistadores les salvaran el alma, para que los cristianizaran. Al momento que se dio el primer repartimiento y encomienda, o sea, el repartimiento y encomienda primitivo, los conquistadores anteponen sus intereses antes de los de la corona española. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron las tierras, pero a los nativos, a los indios, al contrario de cristianizarlos, los empiezan a explotar y los vuelven esclavos. ¿Para qué los querían? Para que empezaran a trabajar las tierras, para que empiecen a trabajar las tierras que el rey les dio por mérito de conquista. Entonces acá nos olvidamos ya de aquella organización física, social y política. Eso aquí se acabó. Acá ahora la organización social, o sea, los grupos sociales ya son clases sociales y están los conquistados y los conquistadores. ¿Ok?
Los conquistados y los conquistadores. Entonces, pero solo hemos visto las capitulaciones. Veamos los derechos. Eran las mercedes reales. 5 mercedes reales. Y este es un instrumento legal para derechos de conquista. Se da por retribución a los conquistadores. O sea, los conquistadores iban a tener sus mercedes reales. Primero, la repartición de tierras se les da a los conquistadores de tierra. Con el simple hecho de venir y conquistar el territorio descubierto, se les dice que se les va a dar tierra. Esa es la primera merced real. Merced real 1, el rey dijo, se les va a dar tierra. Un tanto escueto, ¿verdad? Entonces pasaban a la segunda merced real. Un documento jurídico que se le da a los conquistadores de 2 a 5 años que se dio sin documento. La segunda merced real decía entonces, usted conquistador, se les iba a asignar tierra, perfecto. Pero al pasar de 2 a 5 años en esa tierra, se les dice que se les va a dar, pero de palabra, la tierra que están habitando. Pero con la tercera merced real es el momento en que se da la confirmación real. La confirmación real es un documento firmado por el rey en el cual se da la tierra por mérito de conquista, de una manera legal, a lo que hoy en día entenderíamos como la escritura de propiedad. Eso es. ¿Ok? La tercera merced real. Y la cuarta real fue la distribución que se dio. Vamos a entender por merced mayor y mercedes menores. Las mercedes mayores se dice que se le dio al capitán de conquista. 20 caballerías de tierra para arriba, por ser el capitán de conquista. Ahora bien, las mercedes reales es la que se le da a los conquistadores comunes, al conquistador que aportó, pero ojo, en esas mercedes reales hay diferentes cantidades de tierra, porque hay documentos que indican que se les dieron 3, 5, hasta 7 caballerías, dependiendo el aporte que dieron los conquistadores para que se pudiera llevar a cabo la conquista. ¿Cómo así? Me van a decir ustedes. ¿Quién aportó una espada? ¿Quién aportó un arma? Sí, sí, Dulce. La tierra es a los primeros, a los conquistadores, a los primeros que vinieron, se les da tierra. Entonces esas son las mercedes reales que se dieron. Al capitán de conquista, 20 caballerías para arriba, y las mercedes menores entre 6, 5 y 7 caballerías de tierra, dependiendo el aporte que dieron a la conquista. Una espada, un arma, aunque sea todo oxidado, vieja, pero las anotaron en España, y así es como se daba esa parte. Bueno, otro tema importante, y ahí terminamos ya con las mercedes reales, las capitulaciones y las mercedes reales. La fase de la conquista se da en 3 fases: la bélica, la económica y la ideológica. La bélica, pues, es donde está todo el tiempo de la tiranía, las violaciones y todos los problemas. Pero vamos a hablar de la más importante, la fase económica. Tips de examen, pregunta de examen. ¿Dónde se consolida la conquista? ¿Dónde se consolida la conquista? Anótelo. En la fase económica. Tip de examen. Tips, estos son tips. En la fase económica, allí se da la conquista, ahí se consolida la conquista. Así rápidamente, ya sé que ya tienen sueño, ya están cansados. Vamos a hablar de primeros pobladores. ¿Cuáles fueron los primeros pobladores? Los primeros pobladores son las personas, son los españoles que venían a vivir a una ciudad o poblado colonial en los primeros 10 años de fundado. Se dio la conquista.
Por eso me preguntaba Dulce que si estas tierras habían sido a los conquistadores a los que se les había dado, y por eso quería llegar a este punto. Sí, eso es lo que se dio por mérito de conquista. Pero también necesitaba seguir poblando, la corona española necesitaba seguir poblando el territorio descubierto. Es por ello que seguramente lanzó un anuncio en España y les dice a las personas que vayan a poblar el territorio descubierto, se les dará tierra, se les darán mercedes reales, se les dará merced real de tierra por vivir. Y la misma, o sea, los primeros 10 años fundados que venían, de 2 a 5 años, pasaban por el mismo proceso de las mercedes reales, hasta tener su confirmación real, que la confirmación real es el documento donde el rey les legalizaba la tierra. Y también se dio la primera institución, ¿verdad? Repartirles tierras y encomendarle a los primeros pobladores. ¿Qué más podemos hablar acá? Vean, no tanto generó conflicto, hasta ese momento no genera tanto conflicto porque los conquistadores pues llevaban un paso adelante, estaban apoderando tierra, usurparon tierra. Esa es la diferencia, aunque hasta cierto punto sí generaba algo de conflicto entre ellos. Ahora bien, algo que quiero llevar, ya hablamos de que fue periodo de tiranía, crueldad, abusos y toda esta parte. Al momento de que se da la conquista, hay tres nombres reciben los esclavos. Hay 3 tipos de esclavos. Ya casi vamos a terminar. 3 tipos de esclavos. Los esclavos por guerra, los esclavos por rescate y los esclavos virtuales. ¿Qué quiere decir? Los poblados prehispánicos dieron guerra, lucharon. Los esclavos de guerra son los que resultaron siendo esclavos después del enfrentamiento entre los nativos y los españoles. Primer punto. Segundo punto, los esclavos de rescate. Unos nativos, al momento de saber que vinieron los españoles y que estaban invadiendo, se fueron hacia las montañas, salieron huyendo. Pero los españoles querían descubrir todas las tierras, querían apoderarse de todas las tierras. Al momento que siguieron avanzando después de la conquista, fueron encontrando a muchos esclavos. Digo, que se habían ido a esconder a las montañas, salieron huyendo. Conforme los iban encontrando, es a los que van a llamar esclavos por rescate. Ahora bien, los esclavos virtuales, pues es como un documento de los señoríos quichés, pues los esclavos virtuales son aquellos a los cuales no pusieron resistencia. Al momento de llegar los españoles, negociaron con los españoles y se pusieron al servicio de ellos. Son ellos los que... Bueno, ya casi voy a terminar porque ahí dice que ya tienen hambre. Perfecto. Ok, otro tema muy importante. Los conquistadores, con esto ya termino. Los conquistadores, al momento de anteponer sus intereses antes de la corona española, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Los conquistadores, pues quieren legalizar la esclavitud, quieren legalizar el explotar a los nativos. Entonces, un esclavo, sí, o sea, los nativos son los indios o son las personas los del poblado prehispánico, que al momento de la conquista pasan de ser nativos, pasan a ser esclavos. Esa es la organización social. Por eso era importante explicar aquí a lámina, porque la organización social es el nombre que reciben
al momento de desarrollarse como poblados. En este momento, pues pasan estos nativos, nativos comunes, más iguales, como lo quieran ver, pasan a ser esclavos. Ok, pero los conquistadores quieren legalizar la esclavitud a través del requerimiento de Palacios Rubios. El requerimiento para los 153 que todavía están en clases, esto es muy importante, pongan atención. La reducción, sí, Wilson. Al momento de los conquistadores querer legalizar, crean un documento que se llama Requerimiento de Palacios Rubios. Es un documento que se manda a España de una manera que tratan de legalizar la esclavitud. ¿Y por qué les hablo de el Requerimiento de Palacios Rubios? Porque era el documento que buscaba el derecho de hacer esclavos. Esa fue una alerta para la corona española y decir, momento, ¿qué es lo que está pasando en el territorio descubierto? Porque este documento es cuando la corona española manda a don Fray Bartolomé de las Casas que venga al territorio descubierto, cual viene don Fray Bartolomé de las Casas, observa qué es lo que está pasando y regresa a España. Regresa a España, le comenta al rey qué es lo que estaba pasando, que en lugar de cristianizar a los nativos, los volvieron esclavos. Y entonces la corona española dice, momento, no por salvar a los nativos, porque no es así. Ellos no querían salvar a los nativos, al contrario, lo que quería era recuperar a sus nativos de la corona española. Es donde van a nacer las leyes nuevas. En 1542, ojo a este dato que no está en las presentaciones, pero ojo, en 1542 el rey va a crear las leyes nuevas. ¿Y cuáles son las leyes nuevas? Las leyes nuevas, lo que va a buscar, el fin primordial de las leyes nuevas es abolir la esclavitud. Busca abolir la esclavitud. O sea, generar las reducciones, y que las reducciones es sacar a todos los nativos de la esclavitud que lo tienen los conquistadores. Otro tip, anótenlo. La primera unidad productiva que nace al momento de la conquista son las estancias, unidad productiva llamadas estancias, como el restaurante, apréndanse el nombre. Las estancias es el nombre que va a recibir la tierra que está siendo, la tierra que le pertenece al conquistador, que está siendo trabajada por los nativos, por los esclavos. Esa es la primera unidad productiva. Entonces, nacen las leyes nuevas en 1542 y lo que buscan las leyes nuevas es abolir la esclavitud. Pues bueno, esa era la parte que teníamos como repaso.